Bueno, buenos días. Dejados los minutos de rigor, vamos a dar comienzo no solo con la sesión general de hoy, sino con el trimestre de sesiones generales después de la vuelta del verano y de las vacaciones. Espero que hayamos tenido todos un buen descanso. Y empezamos hoy con un tema muy en boga, siempre en primera línea a día de hoy, de la medicina, de la investigación. De hecho, bueno, el salón tiene especialistas de diversas especialidades, prácticamente está representado todo el hospital, por lo que veo, principalmente el servicio de oncología, porque nuestra ponente de hoy pues, es la doctora Marta Morella Fernández, que es R5 de Oncología Médica, y nos va a hablar sobre el poder que tiene el sistema inmune para combatir el cáncer. La dejamos que nos cuente y al terminar la exposición tendremos, como siempre, unos minutos para las preguntas. Espero que disfrutemos todos. Muchas gracias, Marta. Bueno, gracias, Felices, por la presentación. Como él ha comentado, vamos a hablar del papel del sistema inmune en la biología del cáncer someramente y el desarrollo de la inmunoterapia y los nuevos retos que se han presentado con este tratamiento. Las nuevas expectativas con la mejora en la supervivencia, pero también las nuevas toxicidades y urgencias oncológicas y cómo podemos afrontarlo inicialmente desde urgencia y desde un manejo multidisciplinar. Idealmente, el sistema inmune, a través de la presentación antigénica, va a poder activar a las células T citotóxicas para hacer una expansión clonal y posteriormente a atacar a los tumores. Evidentemente, esto no es así siempre y por eso hay tumores que llegan a dar clínica. Estos tumores crecen y desarrollan las metástasis porque tienen varios sistemas de evasión de la respuesta inmune. Uno de los sistemas de evasión va a ser dificultar o cambiar, digamos, la forma en la que se hace esta presentación de antígenos, como veremos un poquito más adelante, y también crear un microambiente inmunosupresor en el lecho tumoral a través de liberación de citoquinas inmunosupresoras o un ambiente hostil para el crecimiento de las células T que impida la expansión clonal y la respuesta inmune. Aunque la inmunoterapia tiene su mejor recorrido en los últimos años, esto ya empezó hace más de 100 años cuando el doctor Collie, que se considera, entre comillas, el padre de la inmunoterapia, se dio cuenta de que algunos pacientes que tenían sarcomas y paralelamente tenían una infección por erisipela, pues presentaban una regresión espontánea del tumor. Y Collie empezó a inyectar un cóctel de bacterias a pacientes con diversos tumores, sarcomas, linfomas, tumores germinales, y vio que en algunos casos pues estos tumores regresaban. Evidentemente no sabía por qué sucedía esto y evidentemente pues tampoco fue posteriormente el tratamiento general de la oncología, por suerte. Y fue 100 años después cuando de forma paralela dos grupos de investigadores, el grupo del doctor Onjo y el grupo del doctor Allison, en los años 90, hicieron investigaciones de forma paralela y descubrieron dos proteínas y su papel en la presentación antigénica, el PD1 y CTLA4, que se expresan en las células T, que tienen un papel en la inhibición de la respuesta de la célula T en la presentación antigénica. Fue en 2011 cuando se aprobó el primer fármaco de inmunoterapia que usaba uno de estas proteínas, ipilimumab, un anti-CTLA4, que se aprobó su uso en el melanoma metastásico. Ya en el año 2013 se hablaba de la inmunoterapia como el gran descubrimiento en cáncer en los últimos años y en 2018 ambos grupos de investigadores recibieron su premio Nobel por el papel que han tenido sus descubrimientos a través de las terapias que vamos a ver en el tratamiento de los pacientes oncológicos. Realmente tipos de inmunoterapia hay muchas, terapias con vacunas, terapias con citoquinas, alta dosis, la terapia CAR-T, pero cuando nosotros hablamos, los oncólogos médicos, de inmunoterapia, nos referimos principalmente a los inhibidores del punto de control inmunitario. Los puntos de control inmunitario, a su vez, son muchísimos. Es un campo de investigación muy amplio y probablemente si hacemos esta sesión dentro de unos meses o años, pues podremos hablar que muchos de ellos son dianas terapéuticas que usamos en la actualidad.
Pero ahora mismo con lo que trabajamos ampliamente en la clínica son con los inhibidores de los puntos CTLA4 y PD1. Como hemos dicho, estos son proteínas que se expresan en la superficie de la célula T y cuando se activan de forma simultánea con la presentación antigénica se va a producir una inhibición de la madurez o de la maduración de la célula T y por lo tanto se va a evitar que esta célula ataque, en este caso al tumor, pero en el caso del paciente sano, pues para que no tengamos enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, los fármacos que usamos, que en la práctica clínica habitual son, por un lado, el anti-CTLA4 ipilimumab y, por otro lado, el anti-PD1, anti-PDL1, los 5 que tenéis a la derecha, nivolumab y pembrolizumab sobre todo, se van a unir a estas proteínas, van a impedir que se estimulen y, por lo tanto, van a permitir que la célula T pues, haga su trabajo, que pueda hacer la expansión clonal y atacar al tumor. Las indicaciones que comenzaron en 2011 para el melanoma metastásico, pues como veis en la lista, se han ampliado a muchísimos tumores, cada uno tiene su indicación específica, muchos van en combinación con otros tratamientos como quimioterapia y su papel lo tienen principalmente en los pacientes con metastásicos, cáncer de pulmón, renal, cáncer de mama triple negativo, cabeza y cuello, pero también cada vez por su beneficio en los pacientes pues están adelantando a estadios más precoces y van teniendo un papel en los pacientes operados como terapia adyuvante y también en neoadyuvancia. Y como curiosidad mencionar que la inmunoterapia es el único tratamiento aprobado en oncología para pacientes que tengan unas características moleculares específicas independientemente de la histología tumoral. Y estos son los pacientes que tienen un síndrome de Lynch o inestabilidad de microsatélites, ya sea un glioblastoma, un cáncer de endometrio, etcétera, pero mientras tenga esta característica, un paciente metastásico se beneficiará de este tratamiento. Son muchas las curvas que podremos poner, la más representativa y la que más, como siempre, el melanoma ha sido el primero en demostrar los beneficios en la inmunoterapia. Esta es una curva de supervivencia actualizada de ahora con 87 meses de seguimiento en los pacientes que reciben no solo inmunoterapia, monoterapia, que son las dos curvas inferiores, sino la combinación de ipilimumab y nivolumab. Y estos pacientes actualmente, que previamente podían tener una supervivencia de unos pocos meses de vida en el ámbito metastásico, ahora presentan una supervivencia media global de 72 meses. No tan espectacular, pero también muy representativa. Los pacientes con cáncer de pulmón metastásico, que como sabemos también su supervivencia era muy limitada. Gracias a los inhibidores del punto de control inmunitario, en este caso los pacientes que tengan una expresión de PDL1 de más del 50%, la primera línea de tratamiento que tenemos es la inmunoterapia monoterapia y presentan una supervivencia media de 30 meses, que es más del doble de lo que le podíamos ofrecer a los pacientes hace unos poquitos años con la quimioterapia. Podríamos poner más curvas de supervivencia, viendo todos estos fármacos que se han aprobado en las diferentes indicaciones, y en todas ellas veríamos que hay un plató, una estabilización de la curva al final, en el que hay un pequeño porcentaje de pacientes que mantienen la respuesta a lo largo del tiempo y lo que llamamos largos supervivientes. Pero en vez de ver curvas, pues vamos a ver un par de casos clínicos representativos a lo que nos referimos con el beneficio de la inmunoterapia. Este es un paciente, un varón que se diagnosticó a los 40 años en 2013 de un cáncer de pulmón con linfangitis pulmonar. En ese momento lo que se le podía ofrecer era quimioterapia, empezó una primera línea. Al año siguiente, por nuevos descubrimientos, se le pudo pedir un estudio molecular, se supo que tenía una mutación en ROS1 y empezó un tratamiento específico para esta mutación, pero al año siguiente hizo una progresión muy florida con implantes subcutáneos, como podéis ver en la imagen de la derecha, metástasis suprarrenales bilaterales y también enfermedad pulmonar y carcinomatosis peritoneal. Se le pidió en este momento como uso compasivo el uso de la inmunoterapia. Empezó la inmunoterapia en ese momento, al año después hizo una metástasis única cerebral, se hizo una reevaluación y el paciente estaba en respuesta completa a nivel sistémico, por lo que se ofreció un tratamiento radical de la metástasis cerebral. En 2020, el paciente mantenía tanto la respuesta a nivel cerebral como a nivel sistémico, por lo que se le decidió suspender el tratamiento con inmunoterapia. Y vino el viernes a la consulta con su reevaluación, sin tratamiento desde 2020, y el paciente continúa su respuesta completa y hace una vida completamente normal.
Esta es una paciente que se diagnosticó a los 28 años en 2007 de un cáncer de colon con una metástasis única hepática. Se operó del cáncer de colon y de la metástasis hepática, recibió adyuvancia posterior con quimioterapia y se le pidió un estudio genético y se diagnosticó de síndrome de Lynch. La historia oncológica es muy compleja. El caso es que tuvo varias recaídas a lo largo de los años que se pudieron resecar recibiendo tratamientos con quimioterapia posterior, hasta que las recaídas que tuvo dejaron de ser resecables. Fueron progresiones pulmonares con lo que se fue progresando la línea de quimioterapia, hasta que empezó una sexta línea en 2014. En 2016 volvió a progresar a nivel pulmonar y en este momento teníamos recientemente los resultados de un fase 2 en el que ya se veía que los pacientes que tenían una inestabilidad de microsatélites mostraban una tasa de respuestas importante y beneficios en supervivencia global con inmunoterapia. Ahí tenéis la curva en los pacientes, la negra son los pacientes que tenían cáncer colorectal con inestabilidad de microsatélites y la curva inferior los que no tenían esta inestabilidad. En base a este fase 2 se le pidió a la Comisión Regional el uso de la inmunoterapia para esta paciente. Y mencionar que después de todo este tiempo, también vino a la consulta hace un par de semanas, ella continúa el tratamiento con inmunoterapia, con pembrolizumab, y mantiene la respuesta alcanzada. Y simplemente por lo visual que es, este paciente de unos 80 años que tiene un carcinoma epidermoide, o tenía un carcinoma epidermoide de piel irresecable, y también ha hecho una muy buena respuesta con inmunoterapia a los meses de tratamiento, y podemos decir que está en respuesta completa a nivel clínico. Pero un gran tratamiento pues, se acompaña muchas veces de una gran toxicidad. En este caso, la toxicidad no siempre es grave, pero sí que es muy florida. La toxicidad se basa en el aumento de la respuesta del sistema inmune, por lo que las toxicidades que vamos a ver con la inmunoterapia pues son todas las itis que nos podamos imaginar. Se pueden inflamar tantos tejidos y órganos como tenemos en el cuerpo, desde una uveitis, una miocarditis, hepatitis, vasculitis, etcétera, etcétera. Generalmente van a ser leves, las podemos manejar ambulatoriamente. Van a ser endocrinopatías como el hipotiroidismo o algunos casos pues, leves que manejamos de forma habitual en la consulta, sobre todo las cutáneas, etcétera. Las toxicidades inmunomediadas dependen ligeramente del fármaco que usemos. Los anti-CTLA4 como el ipilimumab pues tienen más tendencia a hacer colitis, los anti-PD1, anti-PDL1 más tendencia a hacer neumonitis o nefritis. Las toxicidades pueden empezar prácticamente en cualquier momento, pero cuando usamos la inmunoterapia pueden aparecer a partir de la cuarta semana aproximadamente, incluso pueden aparecer después de haber suspendido el tratamiento. Y lo que es seguro es que cuando combinamos varios tratamientos con inmunoterapia, las toxicidades aparecen de forma más precoz y en un grado superior. Entonces, ¿qué hacemos ante un paciente que puede hacer básicamente cualquier cosa cuando venga a la puerta de urgencias o a una consulta de atención primaria? Bueno, el primero, intentar filiar bien el motivo de consulta. Muchos de nuestros pacientes realmente van a acudir a urgencias o a la consulta porque tengan síntomas derivados de su enfermedad. Dolor de causa oncológica por metástasis óseas, una suboclusión intestinal por carcinomatosis peritonal, etcétera. Y muchos otros vendrán por toxicidad. Es importante intentar identificar en qué situación está el paciente. No va a ser lo mismo un paciente que está haciendo un tratamiento curativo que un paciente que está ya sin tratamiento y en seguimiento por paliativo, en el que nos tendremos que centrar en el tratamiento de los síntomas. Y lo que tenemos que intentar identificar, que no siempre es fácil, en parte porque el paciente no sabe decir el tratamiento y otras veces porque no ha quedado claro en el informe o por cualquier cosa, es intentar ver si el paciente está en tratamiento con inmunoterapia, porque como hemos visto, puede haber un amplio margen de toxicidades derivadas de este tratamiento. Vamos a hablar de un par de ellas que son más frecuentes en urgencias, pero básicamente nos podremos encontrar con dos casos. Es importante eso, tenerlo como en el diagnóstico diferencial, porque un paciente con un dolor torácico con inmunoterapia pues podrá tener una cardiopatía isquémica, pero también podrá tener una miocarditis. Un paciente con deterioro de estado general podrá tener una sepsis o podrá tener un shock por una hipofisitis. Pero en definitiva, si la toxicidad que presenta el paciente es leve o moderada, el paciente está estable hemodinámicamente, no tiene ningún síntoma que ponga en peligro en su vida en ese momento,
Se puede priorizar el tratamiento de los síntomas, en algunos casos empezar corticoides a dosis bajas, y lo que sí va a ser importante es que este paciente haga un contacto de forma precoz con el hospital de día a las 48-72 horas, porque si esta toxicidad no ha mejorado o empeora, habrá que escalar el tratamiento con inmunosupresores más potentes. Las toxicidades graves probablemente llegarán a la puerta de urgencia, porque son pacientes que pueden hacer una insuficiencia respiratoria, una colitis grave, un deterioro clínico importante. Si están inestables, son pacientes que van a acabar ingresados para estudio, pero en el manejo inicial es muy importante descartar otras causas que no sean relacionadas con la inmunoterapia, principalmente un proceso infeccioso concomitante, porque como se producen por la reactivación del sistema inmune, estos pacientes lo que requieren son inmunosupresores a dosis altas, corticoides a dosis de 1 o 2 miligramos kilo, y a veces cuando son refractarios tenemos que aumentar la inmunosupresión con fármacos como infliximab o tocilizumab. Por su importancia, mencionar que la colitis no se trata como la colitis en los pacientes con quimioterapia. A los pacientes con quimioterapia les decimos generalmente que pueden tomar Fortasec hasta 6 comprimidos al día. Los pacientes que están con inmunoterapia ponemos el Lintel mucho más bajo, 1 o 2 comprimidos de Fortasec, y si no mejoran, estos pacientes tienen que consultar en un servicio de urgencias, porque lo que inicialmente puede parecer una cosa leve, como 4 deposiciones al día, es una cosa que si no se inicia un inmunosupresor puede desembocar en un cuadro más grave, y de hecho hemos tenido alguna muerte tóxica por colitis inmunomediada. Lo dicho, lo principal es descartar algún otro proceso infeccioso de la colitis subyacente con algún cultivo, análisis de sangre. Si es leve, iniciar corticoides a dosis bajas, que consulte este paciente de forma precoz con el hospital de día, y en casos graves iniciaríamos los corticoides a dosis altas. La neumonitis es muy compleja porque la insuficiencia respiratoria en el paciente oncológico puede ser por múltiples causas, a veces es multifactorial, puede ser por progresión de la enfermedad, por causa obstructiva o por linfangitis pulmonar, pero también por causas infecciosas, bacterianas, víricas y también por toxicidad. Los pacientes que van a llegar a la puerta de urgencia normalmente van a tener insuficiencia respiratoria, muchas veces se sospecha un TEP y se les pide un TAC, y en esos casos se descarta y lo que se ve es un patrón intersticial bilateral. En estos pacientes hay que intentar descartar en la medida de lo posible que tengan un proceso infeccioso, porque va a impactar en su supervivencia inmediata el inicio de corticoides a dosis altas. Cuando la sospecha clínica es muy alta y la procalcitonina es negativa, incluso empezamos en urgencias minibolos de corticoides de 250 a 500 miligramos de metilprednisolona. Y en pacientes refractarios, como hemos dicho, tenemos que escalar el tratamiento de tocilizumab. Como hemos dicho, puede ser cualquier itis, pero casos así más o menos frecuentes que podéis ver en urgencias. Hace poco ingresó un paciente con una cetoacidosis diabética que fue de causa inmunorrelacionada. Esta cetoacidosis diabética se maneja como la cetoacidosis habitual, y también hay que tener en cuenta esos pacientes que tengan una hipotensión arterial, alteraciones iónicas y una clínica previa insidiosa pueden tener una insuficiencia suprarrenal por una hipofisitis, y este va a mejorar con una administración de actocortina desde urgencias. Y como hemos dicho, muy infrecuente, pero hay que tener en cuenta que pacientes que tengan cuadros clínicos graves que puedan mimetizarse con otro como unas metástasis cerebrales, una hiponatremia o una isquemia cardíaca, pueden tener también una encefalitis, una miocarditis o cualquier otra itis que os podáis imaginar. Realmente, aunque la mayoría hemos dicho son leves y podemos manejar de forma ambulatoria, con estas nuevas toxicidades nos aparece en el ámbito de la oncología múltiples retos. Estamos intentando detectar de forma precoz la toxicidad, porque va a mejorar en la supervivencia del paciente y que no vaya a precisar un ingreso a través de urgencias o incluso un ingreso en UCI. Pero también nos enfrentamos día a día a pacientes que son mucho más complejos que lo que pueda aparecer en un libro. Hay pacientes que son trasplantados. Los pacientes trasplantados pueden tener un rechazo del 30% del injerto con la inmunoterapia. Hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunes previas, y estas pacientes van a tener una mayor probabilidad de hacer una toxicidad grave con la inmunoterapia. Y también hay pacientes que han tenido esta toxicidad grave, pero por el beneficio que hemos visto en la supervivencia global nos vamos a plantear si merece la pena retratar a estos pacientes de nuevo con la inmunoterapia. Para ello, desde el servicio estamos intentando llevar a cabo medidas para mejorar en todos estos ámbitos.
tenemos un proyecto piloto a través de una enfermera gestora de casos que va a participar en la educación del paciente, reforzando los motivos de consulta en urgencia, los motivos de consulta en el hospital de día para hacer una derivación precoz, y también en el manejo, por nuestra parte, en el control de esta toxicidad de forma ambulatoria. Pero, igual que se puede inflamar cualquier tejido, pues necesitamos a casi tantos especialistas en el manejo de los casos complejos como posible inflamación que pueda haber como posible toxicidad que pueda haber en el paciente. A muchos de los compañeros le habrán llegado, sobre todo, interconsultas de oftalmología, porque evidentemente nosotros con el ojo no podemos hacer mucho. Y ya en toxicidades más graves, pues sí que interconsultas a aparato digestivo, con colitis refractarias a corticoides, en neumología con neumonitis refractaria. Vemos mucha insuficiencia, estamos viendo últimamente más casos de nefritis inmunomediada, y uno de los compañeros de nefrología también está interesado en empezar a llevar de forma precoz esta patología en consulta. Y, por supuesto, interconsultas pues, en todos los ámbitos. En este sentido, queremos mejorar, tenemos ya una interconsulta específica con los compañeros de neurooncología, y también pues, nos gustaría, entre todos, pues, establecer circuitos de derivación precoz cuando aparezcan estas toxicidades para intentar pues, mejorar en la medida de lo posible y poder también llevar casos complejos como pacientes trasplantados con enfermedades autoinmunes previas para que se puedan beneficiar del tratamiento, pero con la mayor seguridad posible. En definitiva, los inhibidores del punto de control inmunitario han revolucionado el mundo de la oncología, han mejorado sustancialmente el pronóstico de muchos pacientes metastásicos que previamente tenían muy mal pronóstico, y evidentemente pues también nos enfrentamos a las nuevas toxicidades que se presentan y tenemos que buscar formas de prevenir estas toxicidades, de manejarlas de forma precoz y también pues, de intentar hacer un manejo multidisciplinar, sobre todo en los casos complejos y en los casos en los que nos planteemos reintroducir la inmunoterapia o pacientes que estén en riesgo de hacer una toxicidad más grave. Y muchas gracias.